Pero eso de tener varias relaciones para luego formalizar una, no. ¿Sí? Eso dice, no, es que las relaciones del pasado, si no aprendí esas relaciones estamos graves. Le estoy diciendo, no, por haber tenido tantas relaciones y haber errado en esas relaciones, posiblemente va a seguir errando en la siguiente. ¿Sinceramente ustedes creen que ser Dios es saber diferenciar entre el bien y el mal? ¿Cierto que no? Nunca, nunca. Eso no es ser Dios. Pero ¿ven cómo es la serpiente astuta? Astuta. Ahora, para que la serpiente haya podido como tal cautivar a Eva, fue porque Dios, al poner la advertencia, ya en Eva entró curiosidad. Yo quiero autonomía para yo formar lo que Dios formó. ¿Vieron cómo se distorsionó todo? Entonces, cuando ella come el fruto, cruza el semáforo en rojo y a eso le llamamos iniquidad. ¿Por qué iniquidad? Porque consumió el bien y el mal. ¿Y qué significa eso? Que pretendió o quiso determinar por sí mismo o sí misma lo que es correcto o incorrecto en lugar de depender de Dios. Es decir, que Dios les estaba diciendo, hey, mire, ese árbol del bien y del mal no lo consuman porque yo soy el juez que determina qué está bien o qué está mal. Ustedes no lo hagan, yo lo hago, yo lo decido. ¿Pero qué quiso Eva? No, yo lo determino. Eso es iniquidad. Muy bien, hace 8 días miramos este tema desde el principio, ¿cierto? Hasta la cruz, ¿no? Y lo miramos era para estudiar mucho más desde donde inicia todo, que todo en cierta manera inicia es desde Apocalipsis con una idea. ¿Por qué Dios diseñó a la creación? Básicamente es porque Dios quiere tener una relación como la tiene con su Hijo Jesús, con la humanidad. Así que decidió crear y formar a la creación. No hay plan B en Dios, solo un plan A. Dentro de ese plan A estaba que el hombre iba a caer. Ahora, ¿Dios premeditó que el hombre cayera? No. Dios premeditó que iba a redimir a ese hombre que había caído, ¿sí? Entonces poníamos el ejemplo de los bebés. Cuando un papá o una mamá le enseña a los bebés a caminar, le enseña caminando sabiendo que igual se va a caer. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Que se caiga o que camine? Que camine. Y dentro de esa circunstancia va a haber la caída y esa fue la caída del hombre. Básicamente ese es un resumen, hablamos acerca de que debido a eso Dios no desea que estemos errando continuamente para aprender a caminar, no. Él desea que las caídas sean mínimas. Por eso yo siempre les animo a la iglesia a no pensar que cuando cometemos errores eso nos sirve de experiencia. No, quien comete errores se acostumbra a errar. El que acierta en las situaciones o en las decisiones y le va mejor es porque continuamente hizo lo bueno y lo correcto. Entonces eso, de pronto acá alguno se va a sentir apedrado como yo en algún momento lo sentí cuando leí la escritura, pero eso de tener varias relaciones para luego formalizar una, no. ¿Sí? Eso dice, no, es que las relaciones del pasado, si no aprendí esas relaciones estamos graves. Le estoy diciendo, no, por haber tenido tantas relaciones y haber errado en esas relaciones, posiblemente va a seguir errando en la siguiente. Posiblemente va a errar en la que sí es la voluntad de Dios. Por eso Dios, desde el principio hasta la cruz, tuvo solo un plan A. No es que Dios dijo, ay, la embarré con el hombre. Me cogió de sorpresa, no sabía que la iba a embarrar. No, él ya sabía, porque era el plan A. Eres el único, no hay más. Y por eso estaba la redención. Por eso decíamos que la historia de la humanidad no comienza en Génesis con la creación, sino en Apocalipsis, una iglesia redimida y que va a estar por la eternidad con Dios. Básicamente que ese es el resumen. ¿Me siguen hasta ahí? Genial. Vamos entonces a continuar con el tema. Habíamos quedado en la parte donde Adán y Eva habían comido del fruto y que debido a haber consumido ese fruto como tal, se desencadena un problema y Dios envió a su Hijo Jesucristo a redimir eso. Pero yo quiero que entremos en un poquito más en el desglose de esa caída de la humanidad. Fíjense que hoy vamos a tocar la sesión número 2, que es iniquidad hasta la cruz. Y vamos a aprender qué es esa palabra. Qué interesante es esa palabra. Entonces, siempre pensemos esto.
Decíamos en Santiago, ¿se acuerdan? Que había un versículo que dice que cada uno es tentado por las concupiscencias. ¿Sí? Ahorita vamos a desglosarlo un poquito para que entendamos qué es eso de las concupiscencias. ¿Sí? Sin embargo, es necesario aprender qué pasó antes de que el hombre comiera del fruto prohibido. Es necesario aprenderlo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Cuando Adán pecó, ¿el pecado entró en qué? En el mundo. El pecado de Adán introdujo ¿qué? La muerte. Muy bien. De modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Quiero decirle algo. Cuando nacimos, nosotros nacimos con un vacío de la presencia de Dios, pero inocentes. ¿Qué pasa? No es que un bebé nazca y ya tenga pecado, no. El dilema es que como nace vacío de la presencia de Dios en su mente, porque es inocente, ¿qué va a pasar normalmente? Va a pasar que los pecados de los padres van a entrar a ese vacío rápidamente. Por eso toda familia debe tener a Cristo, porque ellos son una carta en blanco. ¿Quiénes son los que escriben esa carta? Los padres. Uno que quisiera decir aquí en profecía, en voz profética, Dios, Jesús, pero no. Dios ya sabía que esa historia le iba a escribir ¿quién? Los padres. Por eso está la cruz. Está ese sacrificio que Jesús hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que como los padres empiezan a escribir esa carta, eso es donde nosotros decimos que la muerte se extendió a todos. Sí, iglesia. Continuamente desde que nace un bebé ya se empieza a escribir cartas sobre ello. Y si no hay presencia de Dios en el hogar, ¿qué se está escribiendo en la carta de los niños? Dígalo. Suena feo, pero muerte se está escribiendo, ¿cierto? Pero usted está aquí buscando de Dios. ¿Qué significa? Que esa bebé se está escribiendo ¿qué? Presencia de Dios, redención. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, bajo eso, dice acá, dice, porque todos pecaron. Oiga, pero no, acá al finalizar dice, debería terminar diciendo, porque Adán pecó. Pero no, ¿qué dice? Todos pecaron. ¿Eso qué quiere decir? Que en cierta manera, antes de formar al ser humano, Dios sabía que todos iban a escribir esas cartas con pecado. Por eso está la redención, ¿sí? Ahora miremos lo siguiente. Dice Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Vamos acá. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, ¿cierto? Al oriente. Y puso allí, ¿a quién? Al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo hacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Grábese en esa palabra. ¿Todo árbol qué? Delicioso a la vista. Es decir que Dios, todo lo que creó, puso desde ya, predeterminó en el ser humano un deseo hermoso, un deseo hermoso. Hay un deseo de uno, pues yo les pongo el ejemplo, ahorita al salir de aquí este domingo, ¿qué deseo tienen de hacer? Algunos dirán dormir, eso lo puso Dios ahí, ¿cierto? Mi esposa es de salir, no, yo quisiera echarme allá en la cama todo el día, ¿cierto? A mí me gusta, ¿sí? Y amor, tráete ahí unas palomitas con Doritos, ¿cierto? Y un juguito del valle, yo qué sé, un tip. Algunos tienen el deseo de las mujeres, es más de, no, yo todo el día aquí en la casa encerrada, cuidando a esos chinos, sáqueme allí al menos a Suachaparque, ¿sí? O un recorrido aquí por las praderas de Bosa San Bernardino. Pero todos tenemos un deseo y ese deseo lo puso Dios. Pero ¿saben qué más deseo puso Dios? El deseo sexual. Es bueno, es muy bueno. Porque en cierta manera ese árbol, posiblemente ahorita nosotros miramos que es un árbol natural, pero quizás estamos hablando de algo que pasó hace más de 6,000 años, casi 7,000 años. Quizás ese término era diferente. Algo pasó. O sea, como que Dios dijo, mira, te pongo el deseo de dormir. Te pongo el deseo de salir y disfrutar. Te pongo el deseo de trabajar. Te pongo el deseo sexual. Porque Dios ya los había plantado ahí en el jardín del Edén, es decir, los casó ahí, los bendijo, multiplíquense. Entonces puso todo árbol delicioso a la vista. ¿Y bueno para qué?
para comer. Es decir, como ya están en bendición de matrimonio, consúmanlo. Como ustedes ya están en matrimonio, Adán y Eva, trabajen, disfruten, tienen todo, dominen la tierra. Dice acá, también el árbol de la vida en medio del huerto. Cuando pone la palabra también en el antiguo hebreo escrito ahí, no está diciendo como tal que se lo puso deseoso. Solamente hace una connotación de que todo árbol que le mostró que era delicioso, está haciendo la connotación, y también estaba el árbol de la vida. O sea, ese no era deseoso, porque al parecer de lo que entendemos acá es que ese árbol de la vida daba fuente de vitalidad a los demás árboles. Pero ¿qué más daba vitalidad ahí? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, entendamos esto. Todos los árboles que estaban, que fluían del árbol del bien, de la vida, esos árboles eran para que los disfrutara el hombre. Pero el árbol de la vida era quien generaba esa riqueza a esos demás árboles. ¿Incluido cuál? El del bien y del mal. ¿Me siguen hasta ahí? Porque si entendemos lo que está pasando en ese contexto, en ese panorama, vamos a entender por qué estamos sufriendo muchas cosas y por qué no somos libres de algunas. Sigue diciendo acá, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén, ¿cierto? Para que se ocupara de él y lo custodiara. En otra traducción original dice, para que dominara. Entonces, número 1, aprendemos acá esto. Dios formó al hombre para que dominara ¿qué? Los árboles. ¿Cierto? La creación, los árboles. Pero sigue diciendo acá, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. ¿Cuáles? Los que hemos dicho que están hacia allá, los deseosos. Excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No le dijo que el árbol de la vida. Creo posiblemente, es una hipótesis, es que el árbol de la vida como tal no era algo que uno mirara de fruto, sino era algo que emanaba fuente de raíz de vida. Entonces por eso no iba a ser atraíble hacia el hombre. Pero el árbol del bien y del mal sí que tenía. ¿Qué significa eso? Algunos dicen que posiblemente bajo lo que dice Apocalipsis es que el árbol de la vida, ese tipifica a Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Que Jesús alimentaba tanto a los árboles en decisiones que podía tomar el hombre, como ¿cuál? Como el bien y el mal. Pero lo interesante acá es que dice el conocimiento. ¿Qué pasaba entonces en Adán y Eva? Que no tenía conocimiento del bien y del mal, tenía conocimiento del árbol de la vida y disfrutaba de los demás árboles. Ahora, ¿por qué Dios tenía que...? Yo a veces pensaba eso, yo decía, Dios, pero si tú sabías que el hombre iba a fallar, ¿para qué le dices y le adviertes de que no le hubieras dicho nada, ellos pasan por desapercibido? ¿Cierto? O sea, metámosle lógica a la cosa. Claro, esa es la lógica humana, pero la lógica del amor de Dios en decisión de libertad, no. ¿Por qué? Era necesario decirle, porque así empezaba a germinar el amor, porque un amor tiene que ver con decisiones. Luego cuando yo empecé a salir con mi esposa, y empezamos a salir, pero llega un momento en que uno tiene que poner esas advertencias, ¿cierto? Amor, a mí me gusta la Champions League. Amor, hoy juega Colombia. ¿Cierto? Oye, ¿qué pasa si uno no pone las advertencias después? Va a haber ese choque de confusión y va a ser más fuerte. Es mejor ponerlo antes, ¿cierto? Uno acá, mira, usted me ve, algunas mujeres dirán, usted me ve aquí bonita y todo eso, pero a mí me gusta la longaniza y la rellena, ¿cierto? Y de pronto el hombre es más cuidadoso en su salud, todo, ¿cierto? Pero es necesario poner esas advertencias. ¿Por qué? Porque sí o sí, en algún momento se va a dar. Entonces, si no se ponen esas advertencias, pues no hay decisiones. Porque ¿qué pasa? Cuando mi esposa eligió casarse conmigo, llega un momento en la relación que eso incomoda. Entonces ya empezó a decir, a mí no me gusta que todos los martes, fútbol, me decía ella. Entonces uno, ¿qué puede decir? Amor, yo te dije, ¿cierto? Y si ella se queda, ¿qué significa?
que en cierta manera es amor. Por eso Dios, para poder amar la humanidad, tiene que advertirle que Él es el que toma la decisión del bien y del mal, no la humanidad. ¿Cierto? Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Comprenderán todo mejor, serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Pregunta del millón acá. ¿Sinceramente ustedes creen que ser Dios es saber diferenciar entre el bien y el mal? ¿Cierto que no? Nunca, nunca. Eso no es ser Dios. Pero ¿ven cómo es la serpiente astuta? Astuta. Pero Dios nos dijo no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman, esta es otra versión, de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como dioses, porque podrán diferenciar, acá está la otra palabra, diferenciar entre el bien y el mal, ¿cierto? Entonces, miremos esta escena. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablamos de la palabra concupiscencia? ¿Alguien recuerda qué significa concupiscencia lo que hablamos hace 8 días? Vamos, ustedes son pilosos, están tomando apuntes, escriben. ¿Qué significaba concupiscencia? ¿Deseo qué? ¿Deseo qué? Sí, dígalo. Deseo, atracción, ¿cierto? Entonces, antes de entrar a la palabra conocimiento, quiero que analicen esto. O bueno, no, miremos esta palabra primero y ya vamos a lo de la concupiscencia. Cuando dice conocimiento, viene de la palabra hebrea da'at, que se deriva del verbo yadá, que significa conocer por experiencia, relación o vivencia. No solo información teórica, sino que también, ¿qué significa? Entonces significa, sino participar, experimentar, interiorizar. Eso es la palabra que aparece ahí de conocimiento del bien y del mal. Entonces, repasémoslo, es conocer por experiencia, relación o vivencia, no solo información teórica, sino participar, experimentar y interiorizar. Pero añadámosle ¿qué cosa? El bien y el mal. Ahora, para que la serpiente haya podido como tal cautivar a Eva, fue porque Dios al poner la advertencia, ya en Eva entró curiosidad. Entonces, ¿qué pasa? La palabra concupiscencia significa impulso, deseo, fue lo que miramos. La palabra en griego significa epitimía, ¿cierto? Que es un impulso descontrolado. Entonces, ¿qué pasa? Que a Eva, cuando Dios le pone la advertencia, en Eva ya se genera un pensamiento. Ese es el árbol del bien y el mal, pero solo es un pensamiento. Pero como ya se escribió eso en la mente, ella era libre de escuchar o no escuchar a la serpiente. La serpiente no puso la tentación. ¿Qué puso la serpiente? Concupiscencia. ¿Qué significa? Deseo. Impulso retorcido de la advertencia que Dios puso. ¿Vieron cómo la serpiente le dijo? No morirás, serás como Dios. Entonces puso la concupiscencia, que es deseo, impulso, a un pensamiento que está ahí. Y así fue como empezó la tentación en Eva. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, un ejemplo claro es en nuestra vida cómo pasa. Hace poco pusieron un semáforo nuevo en Bosa, ¿sí? Antes no había ese semáforo, sino que uno seguía de largo. Pero como empezó a haber más tráfico, pues pusieron el semáforo, pero no funcionaba. Entonces la gente seguía de largo. Pero ¿qué pasa cuando el semáforo empieza a funcionar y se pone en rojo? Ya ahí uno sí premedita que si se lo pasa, ¿cierto? Está errando en la ley y puede estrellarse. Entonces, eso mismo pasa con los pensamientos. Hay pensamientos que nunca sabíamos que existían, pero en un momento cuando nos los ponen, ya es una alarma y si nosotros los saltamos,
pues obviamente es pecado. Pero lo más curioso es que cuando llega ese pensamiento nuevo, Satanás empieza, si sabe que es distorsionado y puede distorsionar ese pensamiento, pues empieza a regularlo y a traer concupiscencia. Vea, se los voy a decir así, hay muchos niños, jóvenes, niños más que todo, y preinfantes, que ellos no conocen nada de la inmoralidad sexual. Ellos no tienen ni idea, pero tristemente he escuchado casos en consejería que el niño de 10 años entró a la habitación del papá y encontró una revista. Y ahí aparecen las parejitas haciendo relación sexual. Entonces el niño dice, o sea, se confunde. Como él no sabe que es malo, o sea, todavía está el semáforo, pero no está encendido. ¿Qué hace Satanás? Como ya vio que tiene una imagen, él necesita, Satanás para poder empezar a generar concupiscencia, necesita primero una imagen o un pensamiento. Como ya vio que el niño vio eso, ¿qué va a hacer Satanás? Lo va a rodear de jóvenes en el colegio o de la misma familia que refuercen eso, y él va a empezar a asociarse y a tener conocimiento del bien y del mal disruptivo, distorsionado. Dios puso la advertencia, pero el semáforo no estaba encendido. Y ahí va a estar el semáforo. Respeta, ¿para qué se enciende? O sea, vean, qué curioso, uno sigue libre. ¿Quién fue el que encendió ese semáforo en rojo? El ser humano cuando conversó con la serpiente. Por ejemplo, hay parejas que yo he escuchado que están muy mal, están fracturadas, ¿sí? Están peleando, ya llevan muchos años de matrimonio, por ahí 5 o 6, y están peleando. Pero ellos no conocen cómo divorciarse o cómo se activa esa alarma hasta que preciso ella quiere una consejería. Y adivine con quién va a tomar la consejería. Va y la toma con la que ya se divorció 2 veces y le dice, es que estoy mal con mi marido. ¿Qué creen que le va a decir ella? Exacto. Y le dice, no, es que mira, tú eres joven, tú tan bella. Y le empieza a distorsionar el conocimiento del bien y del mal, concupiscencia. Dice, no, mira, yo ya me divorcié 2 veces y mira, acá estoy bien, nosotros somos valientes, somos mejor, ya no lloramos y no facturamos, ¿cierto? ¿Vieron cómo funciona la concupiscencia? ¿Y qué va a pasar en la mente de esa mujer? Maquina, concupiscencia, empieza a ver el deseo y el impulso. Pues cuando vaya y llegue al ver al calvo ese gordo, ¿qué va a pensar ella? Y se mire al espejo, ¿qué va a decir ella? Oiga, sí. ¿Cómo? Eso. ¿Cierto? ¿Vieron cómo funciona la concupiscencia? En los pensamientos en ese pensamiento que o sea, ¿cuál fue el pensamiento de la mujer? Estoy mal con mi marido. Hasta ahí es un semáforo. No está encendido. ¿Qué fue lo que hizo la mujer cuando fue y escuchó cómo la serpiente a través de otra persona que ya ha distorsionado el matrimonio, pues le refuerza eso? Por eso la palabra de Dios dice, las malas compañías, ¿qué? Eso, concupiscencia. Entonces, vea, si usted está amando a Dios o está empezando ese camino nuevo, lo primero que tiene que alejarse es, no, yo le animo no que se esfuerce por hacer cosas buenas, no. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer? Alejarse de toda serpiente. Me metió concupiscencia. No, la suegra no. No active el semáforo, hermano. Pero lo que hablamos de las serpientes, obviamente, inicialmente, todo lo que seguimos en redes sociales. Todo. Inclusive, si usted sabe que el mirar noticias de política le genera odio, eso es una serpiente de concupiscencia. Si usted en los compañeros de trabajo, cada vez que hay un receso, sabe que su ambiente con ellos genera morbosidad, palabras de doble sentido, no hablo de ellos, sino de lo que está gobernando en ellos. ¿Cierto? Entonces, ¿vieron cómo funcionó en Eva? En Eva entró un semáforo, era, advertida. Pero, o sea, sí, normal, o sea, no es necesidad de encenderlo. ¿Pero qué lo encendió? La concupiscencia, ¿cierto? Ahora miremos esto. Autonomía moral.
pretender determinar por sí mismo lo que es correcto e incorrecto en lugar de depender de Dios. Eso fue lo que se generó. Entonces, ¿qué pasó? Como ya fue la concupiscencia y Eva ya tenía un semáforo, entró la concupiscencia, se encendió, adivino qué pasó. Pues lo comieron. O sea, cuando lo comieron, cruzaron el semáforo en rojo. Porque una cosa es que esté el semáforo, otra es la concupiscencia que lo enciende, pero otra cosa es pasármelo en rojo. O sea, que la serpiente le haya hablado a la mujer, en cierta manera, no estuvo mal. Fue la concupiscencia. ¿Qué fue lo malo? Que ya Eva lo premeditó mucho y quiso autonomía moral. O sea, ella empezó a pensar, oiga, sí, Dios hizo todo esto y voy a ser como Dios. ¿Qué se sentirá yo hacer esto? De pronto miró a Adán durmiendo. Dijo, y Dios formó a Adán y no me gusta cómo está Adán. Yo quiero autonomía para yo formar lo que Dios formó. ¿Vieron cómo se distorsionó todo? Entonces, cuando ella come el fruto, cruza el semáforo en rojo y a eso le llamamos iniquidad. ¿Por qué iniquidad? Porque consumió el bien y el mal. ¿Y qué significa eso? Que pretendió o quiso determinar por sí mismo o sí misma lo que es correcto o incorrecto en lugar de depender de Dios. Es decir, que Dios les estaba diciendo, hey, mire, ese árbol del bien y del mal no lo consuman porque yo soy el juez que determina qué está bien o qué está mal. Ustedes no lo hagan. Yo lo hago, yo lo decido. ¿Pero qué quiso Eva? No, yo lo determino. Eso es iniquidad. Entonces, cuando Eva consume el fruto, entra la iniquidad. Salmos capítulo 11, versículo 7 dice, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Ahora, ¿qué pasa si, yo sé que aquí hay algunos que les gusta ir a jugar fútbol. Yo iba a jugar fútbol y a veces entre nosotros mismos ponemos las reglas. O sea, nosotros somos los árbitros, los mismos que juegan son los árbitros. Y cuando se juega 11 contra 11, lo que más uno fractura en esa regla es el fuera de lugar. Uno allá está de palomero para meter siempre el gol, ¿cierto? Bueno, las mujeres dirán, ¿y qué es esa cosa? ¿Cierto? Pero cuando uno juega sin árbitro, uno siempre va a ¿qué? A respetar las reglas. Siempre las va a respetar. ¿Qué pasa si en algún momento en un juego donde se necesita el árbitro, como por ejemplo, ¿qué digo yo? La natación, el boxeo, ¿sí? No hay un árbitro. ¿Cierto? Ahora, yo sé que todos hablamos mal de los policías, de los de tránsito, pero de cierta manera, tratemos de no entrar en esto. Pensemos, ¿qué pasa si no hubiera justicia? O sea, si no hubiera un policía, es cierto, del 100% habrá un 10% de corrupción, pero el 90% sostienen la regla que aquí no se nos entren, de que aquí no se lleven los equipos, de que ahorita podamos tener un culto libre y no entre alguien con un arma a robarnos. El árbitro siempre, o el juez, o la justicia, alguien de autoridad policial, determina o propone que haya un equilibrio. Entonces, es insensato pensar que en toda la humanidad los hombres sean los que pongan la regla. Por eso Dios nunca quiso que eligiéramos reyes, sino que dejáramos que fuéramos gobernados por Él. Entonces eso es importante, por eso Dios es el Dios justo. La iniquidad entra como naturaleza y ahora el hombre, ¿qué pasa? ¿Tiende a qué? Porque él dice, no, pues yo soy el que determino las reglas. Y a lo bueno llaman, y a lo malo, eso es iniquidad. Eso fue lo que consumió cuando el hombre comió del árbol, entró la iniquidad, ¿cierto? Perdón, me salté un poquito acá, dice, define su propia verdad. ¿Lo han escuchado? Es que para encontrar a Dios hay muchos dioses. Todos los caminos llevan a Dios, dice el budismo. El islamismo es que solamente los que sigan las enseñanzas de Mahoma llegarán a conocer a Alá. Y todos dicen decir el camino, Buda, el Islam, el hinduismo, la reencarnación. Todos quieren su propia ¿qué? Verdad. Pero ahora no lo veamos en solo ideología.
sino cuando nosotros justificamos nuestro pecado. Hombres que después de un tiempo vuelven y caen al alcoholismo. ¿Y qué dicen ellos? Ellos definen su propia verdad. No, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. No, es que usted, claro, como a usted no le tocó vivir lo que a mí me tocó, definen su propia verdad. Los jóvenes, no, mamá, usted ya hizo su vida. Vea, usted ya hizo su vida, usted ya la arruinó, la disfrutó. Déjeme vivir la vida mía. Déjeme, yo tomo mis propias decisiones, dice el adulto de 13 años. ¿Cierto? Eso es consecuencia ¿de qué? De iniquidad, porque eso es lo que está gobernando en esa mente vacía, lo primero que se empieza a escribir en toda familia, en todo bebé, en todo niño es iniquidad. Por eso vemos a alguien que mata a su prójimo y lo justifica. ¿Por qué? Define su propia verdad. Y más ahorita en temporada de política. Yo escucho, casi no me gusta nombrar presidente, pero no voy a nombrar porque esto es necesario para saber votar. Pero los presidentes saben hacer esto. O sea, los que se van a lanzar de presidente. ¡Ja! ¡Claro! Ellos van a justificar al bandido o van a justificar, en el caso de que sea de poder, van a justificar la riqueza. Están los dos lados. O sea, derecha e izquierda van a justificar su verdad. Y los dos van a decir que creen en Dios y van a usar la palabra. Bueno, cuando el presidente Petro usó la palabra, también recuerdo cuando Uribe usó las iglesias. Y el bando político, tengan discernimiento de esto, iglesia. Los políticos van a usar su propia verdad porque en ellos hay iniquidad. Cuando nosotros vamos a votar, sinceramente es escuchar las propuestas de ellos, bien. Pero ¿a dónde tenemos que ir a analizar todo? Al juez justo que decía Salmos. A él. Decide lo bueno y lo malo por sí mismo. Eso es iniquidad. Y dígame si no está pasando mucho en los adolescentes y más en esta generación. En esta generación ha aumentado la iniquidad. Hay un versículo que está en Jeremías que dice, y Dios se cansó de sus rebeliones, por eso decidió entregarlos en iniquidad. O sea, este es el tiempo en que Dios ha visto cómo todo el mundo ya dijo, no, yo decido por mí mismo. Entonces, ¿qué Dios dijo? Yo te dije, ahora, ¿quieres cruzarte el semáforo siempre en rojo? Dale. ¿Ahora qué va a hacer Dios? Quita el semáforo y deja que todo el mundo se estrelle. Y todo el mundo hoy, en esta época, año 2026, es donde ha crecido más las ideologías de género. Decir, no, es que igual yo puedo ser mujer. Es poner su verdad. No, es que yo, hombre, ya me di cuenta que estoy en un cuerpo que no es el mío. No, es que parejas del mismo sexo, como lo veíamos hace 8 días, parejas del mismo sexo pueden adoptar, igual el chico va a salir o la chica va a salir bien, porque eso es iniquidad. La iniquidad es la distorsión interna, el pecado es el acto visible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando continuamente el joven, la persona, la mujer, el hombre está haciendo iniquidad, hay un acto visible. ¿Cuál es el acto visible? La destrucción de la familia. La destrucción de la relación con Dios. Eso es muy visible. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. ¿Se acuerdan? Es el que les decía, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado cuando se deja crecer, ¿qué pasa? Da a la luz la muerte. O sea, la consecuencia fatal no es el pecado. La consecuencia fatal, ¿cuál es? La muerte. Dice la otra versión, la Reina Valera del 60, ¿no? Sino que cada uno es tentado cuando es su propia, ¿qué? Concupiscencia. ¿Y qué es concupiscencia? El deseo fuerte que enciende el semáforo de advertencia, ¿cierto? Y lo corrompe. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a la luz la muerte. ¿Sí? Acuérdense de Pitinía, ¿cierto? Sobre intensamente pasión, impulso, emoción fuerte. Entonces miren esto, si trajéramos todo lo que hablamos en un resumen,
¿Qué hizo la serpiente? La serpiente sugiere, miente, seduce y cuestiona a Dios. Eso es lo que hace la concupiscencia. Cada vez que usted se sienta tentado de hacer algo, lo primero que usted tiene que hacer es no reforzarlo con su verdad. No, claro, yo estoy así porque es que a mí nadie me llama. No, claro, y es que como me abandonaron, y empieza a justificarlo para hacer lo malo. No, lo primero que usted tiene que saber es que cuando llegue el pensamiento ahí, por ejemplo, de irse de la iglesia, oiga, sí, antes nos quedaba más cerca. No, y eso tan lejos allá. No, y ahora no está asistiendo todos los que antes asistían. Sugiere, cuestiona. No. Yo creo que lo que está haciendo el enemigo es que en su momento impulse ese deseo y tome la decisión de no seguir. Oiga, si antes de que conociera a Dios, como que yo me iba mejor, y Satanás dice, ¿cierto? No te lo digo por Satanás, te lo digo porque soy amigo y te conozco desde hace rato, dice Satanás. ¿Cierto? Sí. No, eso es lo que dice el pastor tampoco. Yo sí he estado aquí. Y después entra Eva. Eva que veía el fruto. O sea, para que pudiera la serpiente generar concupiscencia, Eva ya tenía un pensamiento codiciable. Tal vez no está escrito ahí en Génesis, pero no. Ya había un deseo codiciable antes de que empezara la serpiente. ¿Por qué? Porque ella lo predeterminó. Génesis 3:6. Ese deseo nace en ella, aunque la serpiente lo estimule. Siempre tengan en cuenta eso. En ustedes nace en el pensamiento, un pensamiento, pero ¿quién lo sobreestimula mal? Satanás. ¿Sí? Eva B desea, delibera internamente, imagina la sabiduría prohibida y acepta la mentira. Entonces, es importante siempre leer la Biblia. O sea, yo todos los días estoy leyendo Biblia porque soy propenso a que Satanás me llene de mentiras. Siempre. Más o menos este sería un desglose, ¿sí? Este es un paralelo. Santiago nos está mostrando un paralelo de lo que pasó con Adán y Eva. Número 1, primero, la concupiscencia es despertada. Número 2, la concupiscencia concibe el deseo. Igual eso va a estar ahí en las imágenes dentro del video para que usted lo estudie. Y luego, la intención da luz al pecado. Eva toma y lo consume, ¿cierto? Y se ejecuta el acto de desobediencia. ¿Y qué pasa como cuarto paso? Que según lo que decía Santiago, da a luz la muerte. ¿Cuál fue la muerte? Pues que en cierta manera este cuerpo se volvió corruptible, se va a morir. ¿Cierto? Éxodo 34, 6 al 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona ¿qué? La iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita ¿qué? La iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cada vez que nosotros permitimos que Satanás distorsione una verdad en nuestra mente y ejecutamos ese pecado, ¿quiénes son los afectados? Exacto, vean, les voy a decir algo. Ustedes en algún momento, ustedes no van a pasar eso, pero una persona que se aparte del cristianismo, vuelva al mundo, el afectado no es él. Por eso es que Satanás pone el pensamiento, oiga, antes de, en el mundo le iba bien, y le va a ir bien. Dos parejas del mismo sexo que adopten un niño, le va a ir bien. Ustedes dicen, ¿de verdad? Sí, se lo aseguro. ¿Se acuerdan que hace 8 días les conté el debate que tuve con la inteligencia artificial? Le va a ir bien. En algún momento, una mujer que decía hacer su transformación a hombre, posiblemente le va a ir bien. Pero esa iniquidad se va a ver reflejada mucho más en la tercera y cuarta generación. O sea, esa distorsión del bien y del mal y de tomar más decisiones son la que estamos viendo ahorita. De padres o abuelos y bisabuelos que hace mucho tiempo, hace 60, 70 años, dijeron,
Oiga, no. Y esto tanto que dice la Biblia que la muerte y todo, y vea. ¿Y quiénes están viviendo la iniquidad más fuerte ahorita? Los bisnietos y nietos de esa generación. ¿Por qué se está viendo ahorita fuerte? Porque un papá ya no sabe ni siquiera cómo corregir a su hijo. O sea, está tan distorsionada la iniquidad, está tan fuerte y distorsionada la verdad y lo bueno y lo malo, que no sabe si pegarle o acariciarlo. ¿Cierto? Ya es más difícil hacer correcciones. Y nos han enseñado, o sea, oiga, en las generaciones pasadas era rejo, ese le palo, ¿cierto? Pero no. Ese no es como tal la solución. Lo que estamos viendo en este momento de esta generación es la iniquidad. Es la iniquidad exacerbada, tercera y cuarta generación. La palabra avón es de la palabra iniquidad, ¿sí? Significa torcer, doblar, deformar. Es literalmente lo que está desbalanceado, lo que está torcido, ¿sí? Proverbios 11:1 dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas. Entonces yo acá tengo una balanza ahí improvisada que quiero mostrarles. ¿Sí? Entonces, hagamos el ejemplo claramente. Yo quiero que analicen esto. Si yo en este momento en una balanza, ¿cierto? Voy a poner un objeto, yo qué sé, pongo el control, ¿sí? Y esto es mi pensamiento humano, y acá está el árbol del bien y del mal, ¿qué va a ganar? ¿Qué creen? Un árbol grande con un control que es mi vida. ¿Qué creen que va a pesar más? El árbol. Y siempre va a haber ese desbalance. ¿Qué es lo que pasa? Que como pesa más el bien y el mal, el que tiene el control, como está arriba, ¿qué piensa? Que él está bien. Esa es la balanza desequilibrada. Que él piensa que estar arriba está bien. Pero en una balanza, ¿qué es lo que necesitamos resaltar? ¿Quién pesa más? Por eso el que comete el pecado y hace lo malo se siente bien, porque el bien y el mal, bajo su distorsión, lo eleva y lo hace sentir arriba. Por eso es muy difícil empezar a realizar lo bueno, ¿sí? Y el Señor está diciendo acá, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas. ¿Esto es una balanza qué? Adulterada. ¿Pero se deleita en qué? En pesas exactas. Dice Daniel 5:27, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado ¿qué? Falto por la iniquidad de nuestros padres, ¿cierto? Entonces, esta es la balanza. Entonces, claro, uno diría algo así, lo que necesitamos es justicia, falta de verdad, y tendría que bajarse para sacar a relucir y quitar la carnalidad, el orgullo y el pecado y lo oculto, ¿cierto? O sea, lo que uno necesita es justicia y verdad. Pero ¿qué pasa? Cuando se altera esa balanza, se pierde la justicia y la verdad y lo que va a proporcionar en el ser humano es más orgullo, más carnalidad y más pecado oculto, ¿sí? Entonces, no es solo hacer algo malo, sino que te hace ver lo malo como opción. Eso va a pasar cuando la balanza está descompensada. Te empuja a actuar sin pensar en Dios. Te inclina hacia decisiones equivocadas. Siempre, claro, la decisión equivocada nos va a elevar y nos va a sentir más por encima de los demás. Por eso el que está en pecado toma decisiones afectando a toda la familia. Porque se eleva. Génesis 3:7 pasó eso, se le abrieron los ojos. Cuando tomaron la decisión de comer el fruto del bien y el mal, se elevaron ellos y abrieron los ojos, ¿sí? Conoció a Ana, su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano, ¿qué? Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los mismos primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. 2 generaciones. Quiero que presten bien atención a esto que
con esto rematamos la enseñanza. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? Y su ofrenda, pero no miró con agrado ¿a quién? Y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. ¡Bum! Se elevó Caín. Por una iniquidad de sus padres, la primera iniquidad que pasó a formarse fuerte no fue nada en Adán y Eva. Si usted se pone a dar cuenta, Adán y Eva no sufrieron nada. O sea, no. Bueno, fueron destituidos de la presencia de Dios, pero igual el Edén estaba ahí. Dice que habían 2 querubines y hacían guardia. Pero Adán y Eva podían acercarse a presentarse a Dios. Dicen algunos que cuando esas ofrendas se presentaban, posiblemente se estaban presentando en la puerta del jardín del Edén, ahí donde están los 2 querubines. Por eso el arca del pacto representa a los 2 querubines y el pueblo de Israel llevaba las ofrendas. ¿Qué pasa? Adán y Eva presentaban ofrendas y no vemos nada de consecuencia en ellos. ¿En quién vemos las consecuencias? En los hijos, pero más fuerte ¿en quién? Algunos dicen que posiblemente eso que pasó entre Caín y Abel, básicamente un destello de lo que está mostrando del bien y el mal. ¿Y en quién se ensañó más el mal? No fue realmente si lo miramos así, no fue por decisión de Abel y ni de Caín, sino que como entró la concupiscencia por una iniquidad que ya venía de los padres, pues se ensañó más, creció más fuerte. Entonces, y miramos, bueno, y decayó su ¿qué? Su semblante. Y encontramos en algún momento un versículo que después dice que invitó a su hermano a ir a las laderas del campo, a visitar las tierras y lo mató, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ahora escuchen bien este versículo. Si bien hicieres, no serás... Excelente. ¿Entendieron la balanza de la iniquidad? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Quien empieza a consumir mucho más del fruto del bien y del mal y cambia su parecer, su verdad, es una persona enaltecida, orgullosa. Por eso a esas personas Dios las llama necias, porque continuamente están bajo su percepción del bien y el mal, como lo que le pasó a Caín. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Tal cual como le pasó a quién? A Eva. O sea, Dios le estaba mostrando lo mismo que estaba viviendo Caín como lo vivió Eva. Y tú te enseñorearás de él. Vea, Dios quería que enseñoreáramos la tierra. Ahora, ¿qué nos toca enseñorear? El pecado. Y claro, tratar de controlar que no pequemos nos hace perder tiempo para disfrutar lo que Dios puso a nuestro alrededor. Esa fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva y que Caín fue el primer afectado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín y Abel nacen con una naturaleza inclinada a lo torcido. Tristemente, ¿sobre quién más recayó eso? Sobre Caín. La relación con Dios ya no es tan fácil. El corazón ahora tiene una lucha interior. Entonces miremos esto. Abel, ¿qué pasó? Responde a Dios con fe, su corazón se inclina hacia agradar a Dios. ¿Pero qué pasó en Caín? Responde desde la iniquidad. ¿Nació con qué? Inseguridad interna, celos, comparación, orgullo, falta de dominio propio. Y básicamente que ahorita estamos viendo eso en los hijos. Yo he escuchado muchas madres que dicen, no, este primero que me salió, bien. Uy, el segundo sí, uy, ¿cierto? Terrible, ¿sí? Y algunos también, yo he escuchado a algunos ya adultos, dicen, no, yo cuando niño era una joya, ¿sí? Y uno dice, ese es el carácter, es el temperamento. No, siempre ténganlo en cuenta. Viene eso. O sea, todos los niños están naciendo con eso. Y usted dice, oye, ¿y se puede quitar? Sí, claro. Ahorita lo vamos a mirar más adelante, pero todos van a nacer con eso. Entonces, Caín luchaba más fuerte con la iniquidad en su corazón, ¿cierto? Miren más o menos esta
ustedes miran la genealogía, estudio en Génesis, es que no, últimamente he estado estudiando mucho la Biblia y digo, "Uy, qué belleza". O sea, es que hay muchas cosas que yo digo, espectacular. Yo no sé por qué le cogí uno pereza a leer la Biblia, decía yo, pero ya entendí. Claro, porque ahí está toda la verdad eterna. Y entendiendo esto, uno dice, ya sé qué tengo que hacer y qué tengo que evitar. Si ustedes miran en Génesis la genealogía de Set, porque después de la muerte de Caín mata a Abel, nace Set. Y cuando ustedes miran la genealogía de Set, dice que esta generación de Set fue de agrado para con Dios. Mientras la de Caín dicen que no. Dice que Caín tuvo que desterrarse de ese lugar y empezar a andar desamparado. Y miremos esto. En la genealogía de Caín no encontramos edades. Dice que Caín engendró a Enoc, Enoc a Irad, Irad a Mehuel, luego a Metusael, luego Lamec, Jubal, Tubal, Caín. Y ahí empieza a decir que en qué fue bueno cada uno de ellos, pero no nombra años. Pero ustedes miran la descendencia de Set. Adán, pero empecemos con Adán. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. Set, ¿cuántos? 912. Enos, ¿cuántos? ¿Cierto? Cainán, ¿cuántos? 910. Mahalael, 895. Jered, 962. Enoc, y vean lo particular acá, pero no murió. Caminó con Dios, dice que fue trasladado al cielo, transportado, ¿cierto? Y luego de Enoc sale Matusalén, que Matusalén es conocido como el hombre hasta el momento, hasta el día de hoy, más longevo de la vida de la existencia humana, con 969 años. Luego nació Lamec con 777 años y luego entramos con Noé. Pero en un estudio más o menos dice que una población en solo 100 años se acrecenta casi 2000. En solo 100 años. ¿Cuántos años vivió Adán? 930 años. Entonces, estamos hablando de casi 1 millón de personas. Es decir, que Caín posiblemente en solo 500,000 personas ya pudo haber conocido a su esposa. Porque igual de sexo no se iba a morir. ¿Cierto? ¿No? Pudo haber trabajado, cosechado, como era el labrador de tierra, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces él aprendió todo eso y por eso encontramos en la genealogía de Caín todo esto que se forjó en él. Ahora, en Génesis dice que en algún momento los hijos de los hombres se juntaron con los hijos de Dios y empezaron a ver gigantes, iniquidad más fuerte. ¿Qué pasa en esta generación de Noé? Sí, el diluvio. Interesante, porque vean cómo llegó la iniquidad tan fuerte por una decisión de una concupiscencia. Chévere mirarlo así, ¿no? Espectacular. Dice Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La verdad yo leía esa historia y yo dije, qué embarrada lo de Caín. Pero igual Caín tenía la libertad de haber decidido. Sin embargo, por el pecado de su madre era más difícil. Aquí está la solución, iglesia. Ahora entienden la cruz. Por eso el mensaje de hoy era de la iniquidad a la cruz. ¿Entendemos esto? No hay otra solución. ¿Por qué debemos continuamente asistir a la iglesia? Iglesia, porque no se trata de yo estar acá ni de yo estar acá. No se trata de estar en este lado ni de estar en este lado. Se trata de que Jesús sea el que tome las decisiones por nosotros. Así se equilibra la balanza. Eso es lo que dice en Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. La iniquidad es el peso torcido que solo la cruz puede enderezar.